un humilde pastor en Belén. Si alguien me hubiera dicho que un simple pastor de ovejas llegaría a ser rey, me habría reído. Porque, ¿quién soy yo? Solo el hijo menor de Jesé, un hombre común de Belén. Mi familia nunca fue poderosa, ni rica, ni influyente. De hecho, entre mis hermanos, yo era el menos considerado, el que recibía las tareas más sencillas y, a la vez, las más solitarias. Cada día, mi mundo era el campo abierto, el viento rozando mi rostro, el sol quemando mi piel mientras guiaba el rebaño por las colinas. Pero en esa soledad, aprendí a escuchar. Escuché la brisa, el murmullo de los arroyos, los sonidos de la naturaleza, pero, sobre todo, aprendí a escuchar a Dios. Desde pequeño, sentí su presencia en cada rincón de mi vida. No tenía un ejército ni una corona, pero tenía fe. Mientras cuidaba las ovejas, hablaba con él. No con palabras ensayadas ni discursos de rey, sino con el corazón abierto, como un hijo que confía plenamente en su padre. Le contaba mis miedos, mis sueños y mis dudas. Y en esos momentos, en medio del silencio del campo, él me respondía. Tal vez por eso nunca tuve miedo de enfrentar desafíos. Cuando un león o un oso venía a llevarse una de mis ovejas, no corría ni me escondía. Tomaba mi onda, ponía una piedra y confiaba en que Dios guiaría mi mano. Una y otra vez, vi lo imposible volverse posible. No por mi fuerza, sino por su poder. Aún así, en casa, yo no era más que el más pequeño. Mis hermanos eran fuertes, valientes, preparados para la guerra. Mientras ellos entrenaban con espadas y escudos, yo solo tenía mi onda y mi arpa. La música se convirtió en mi refugio, mi forma de expresar lo que había en mi alma. Muchas de las canciones que luego se conocerían como salmos nacieron en esos campos, entre ovejas y estrellas. Nunca imaginé que esa etapa de mi vida sería solo la preparación para algo mucho mayor. Porque mientras yo pensaba que solo estaba cuidando ovejas, Dios estaba entrenando mi corazón. No sabía que muy pronto mi vida cambiaría para siempre. Lo que no sabía era que, mientras yo vivía esos días simples, en otro lugar, Dios ya había tomado una decisión. Una decisión que me sacaría del anonimato y me pondría en el centro de la historia de Israel. Porque un día, sin previo aviso, el profeta Samuel llegó a mi casa, y con él, llegó mi destino. La unción de Samuel. Aquel día comenzó como cualquier otro. Yo estaba en el campo, como siempre, cuidando las ovejas, sin sospechar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras guiaba el rebaño, el viento mecía la hierba y el sol brillaba sobre Belén. No tenía idea de que, en mi hogar, el profeta Samuel estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Samuel había llegado con una misión, ungir al próximo rey de Israel. Dios le había dicho que fuera a la casa de mi padre, Jesé, pues entre sus hijos estaba el elegido. Pero yo no estaba allí. ¿Por qué lo estaría? Yo era el menor, el más insignificante, el pastor de ovejas. Si había un rey entre mis hermanos, seguramente sería uno de los mayores, los más fuertes, los más preparados para la batalla. Uno a uno, mis hermanos fueron llamados ante Samuel. Primero Eliab, alto, fuerte, con la presencia de un líder. Incluso Samuel pensó, este debe ser el ungido del Señor. Pero Dios le susurró al profeta algo que resonaría en la historia, no mire su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado. El hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Eliab fue rechazado. Luego Abinadab, luego Samá, y así, uno tras otro, mis hermanos pasaron frente a Samuel, pero Dios no escogió a ninguno. El profeta, confundido, miró a mi padre y le preguntó: ¿Son estos todos tus hijos? Fue en ese momento cuando mi padre recordó algo. Bueno, alguien. Aún queda el menor, respondió, pero está cuidando las ovejas. No me llamaron al principio porque nadie pensaba que yo pudiera ser el elegido. Ni siquiera mi propia familia me vio como alguien con potencial para reinar. Pero Dios sí. Uno de los sirvientes corrió a buscarme al campo. Recuerdo que me encontró junto a las ovejas, con mi onda colgada al hombro y la brisa fresca de la tarde en el rostro. David, ven rápido. Samuel te está llamando. Mi corazón latió con fuerza. ¿Samuel? ¿El profeta de Dios?
¿Por qué querría verme? Limpié el sudor de mi frente y corrí de vuelta a casa. Al llegar, vi a Samuel de pie, con su manto fluyendo con el viento, y a mis hermanos alineados, observándome con curiosidad y quizás con incredulidad. Me quedé en la entrada, sin saber qué hacer. Entonces, Samuel me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que no había visto en otros: reconocimiento. Se acercó, tomó el cuerno de aceite que llevaba y, ante los ojos de mi familia, lo derramó sobre mi cabeza. En ese instante, sentí algo indescriptible, un fuego en mi interior, una fuerza que no venía de mí, sino de lo alto. El Espíritu del Señor descendió sobre mí con poder, y en ese momento supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Un rey? ¿Yo? ¿Cómo podría un pastor de ovejas gobernar sobre Israel? Pero mientras el aceite escurría por mi rostro, entendí algo: Dios no escoge a los más fuertes, ni a los más poderosos, sino a aquellos cuyos corazones le pertenecen. Después de la unción, todo pareció volver a la normalidad. No me llevaron a un trono ni me pusieron una corona. Volví al campo, con mis ovejas, mi arpa y mi honda. Pero en mi corazón, algo había cambiado. Yo sabía que Dios tenía un plan. Sabía que no había sido elegido por casualidad. Lo que no sabía era que pronto sería llamado a la corte del rey Saúl. Y con ello, el destino que Dios tenía para mí empezaría a tomar forma. El encuentro con el rey Saúl. Después de que Samuel me ungiera, mi vida no cambió de inmediato. No me vistieron con túnicas reales. Ni me llevaron a un palacio dorado. Volví al campo, con mis ovejas y mi honda, esperando el momento en que Dios cumpliera su propósito en mí. Pero mientras yo pastoreaba, algo sucedía en el palacio del rey. Saúl, el hombre que gobernaba Israel, empezó a ser atormentado por un espíritu maligno. Perdía la paz, la paciencia, y poco a poco, la cordura. Sus sirvientes buscaban una forma de calmarlo, algo que pudiera traerle alivio cuando la oscuridad lo envolvía. Fue entonces cuando alguien en la corte mencionó mi nombre. He escuchado de un joven en Belén. Es valiente, fuerte, pero también sabe tocar el arpa con gran habilidad. Y lo más importante, el Señor está con él. Jamás imaginé que mi amor por la música me abriría las puertas del palacio real. Para mí, tocar el arpa era una manera de conectar con Dios, de expresar mi alegría, mi tristeza, mis oraciones. Pero ahora, ese talento me llevaría a la presencia del rey de Israel. Un mensajero llegó a casa de mi padre. El rey Saúl ha enviado por David. Quiere que venga al palacio y toque para él. Mi padre me miró con asombro y quizás un poco de temor. Yo solo era un pastor, un muchacho de Belén. ¿Qué hacía un simple pastor en la corte del rey? Pero recordé la unción de Samuel. Dios tenía un propósito. Y si este era el camino que debía seguir, iría sin temor. Tomé mi arpa y partí hacia el palacio, sin saber que aquel viaje sería el primer paso en un destino mucho más grande del que imaginaba. Cuando llegué a la corte, vi el esplendor de la realeza por primera vez. Las túnicas finas, los muros de piedra, los soldados con armaduras relucientes. Pero nada de eso me impresionó tanto como la figura del rey Saúl. Alto, imponente, pero con una sombra de desesperación en su mirada. Me presentaron ante él. Este es David, hijo de Jesé de Belén, dijeron los sirvientes. Saúl me estudió en silencio. No dijo nada por un momento, luego asintió. Toca. Me senté, tomé el arpa y dejé que mis dedos danzaran sobre las cuerdas. Cerré los ojos y toqué como lo hacía en el campo, no para un rey, sino para Dios. Y entonces sucedió algo increíble. La tensión en el rostro de Saúl desapareció. Sus manos dejaron de temblar, sus hombros se relajaron. Como un río que fluye suavemente, la paz llenó la habitación. El espíritu maligno que lo atormentaba se disipó. Desde aquel día, cada vez que el tormento lo consumía, me llamaban para tocar. Y siempre, sin falta, la paz regresaba. Pronto,
Saúl comenzó a confiar en mí. Me hizo su escudero, me dio un lugar en su corte. Me acostumbré a la vida en el palacio, aunque en mi corazón, seguía siendo el mismo pastor de Belén. Pero mi propósito no era solo tocar música para un rey. Dios tenía planes más grandes. Y muy pronto, me encontraría cara a cara con el mayor desafío de mi vida. Un desafío que no solo cambiaría mi destino, sino el destino de toda una nación. Un gigante estaba a punto de desafiar a Israel, y yo estaba a punto de desafiarlo a él. Mi batalla contra Goliat. Jamás olvidaré el día en que lo vi, por primera vez. Era una mañana, como cualquier otra, cuando mi padre me llamó. Mis 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl, luchando contra los filisteos, y mi padre estaba preocupado por ellos. David, lleva este pan y estos quesos a tus hermanos. Ve, y tráeme noticias de cómo están. Yo no era un soldado. No tenía armadura, ni espada. Solo era un mensajero, un pastor, enviado a entregar provisiones. No tenía idea de que ese día mi vida cambiaría para siempre. Cuando llegué al campamento, sentí la tensión en el aire. Los soldados murmuraban, sus rostros reflejaban miedo. Entonces lo escuché. Un grito, poderoso, que retumbó por el valle. ¿Quién entre ustedes se atreve a enfrentarme? Rugió la voz de un gigante. Me acerqué, para ver de quién se trataba. Y allí estaba él, Goliat, de Gat. Un guerrero colosal, de casi 3 metros de altura. Su armadura resplandecía bajo el sol, y su lanza era más grande que cualquier espada que hubiera visto. Durante 40 días, este filisteo salía al amanecer y al anochecer, desafiando a Israel. Se burlaba del ejército de Dios, y nadie tenía el valor de enfrentarlo. Los soldados estaban aterrados. Aún el rey Saúl, el más alto de Israel, no se atrevía a enfrentarlo. Pero mientras todos temblaban de miedo, en mi corazón ardió algo diferente. Indignación. ¿Cómo era posible que este filisteo se atreviera a desafiar al pueblo de Dios? ¿Cómo podían quedarse allí, sin hacer nada? ¿Qué le darán al hombre que lo venza? Pregunté a los soldados. Me dijeron que el rey ofrecía grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio, y la exención de impuestos para la familia del vencedor. Pero no fue eso lo que me motivó. Lo que me impulsó fue la certeza de que Dios estaba con nosotros, y nadie, ni siquiera un gigante, podía desafiarlo y salirse con la suya. Mi hermano mayor, Eliab, me escuchó y me reprendió. ¿Qué haces aquí, David? Vuelve al campo con tus ovejas. No eres más que un niño. Ignoré sus palabras. No era la primera vez que alguien me subestimaba. Fui llevado ante Saúl. Nadie debe temer por este filisteo, le dije. Yo iré y pelearé contra él. Saúl me miró con incredulidad. No puedes pelear contra él. Eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Respiré profundo, y le conté lo que había vivido en los campos. Cuando un león, o un oso, venía a atacar mi rebaño, yo no huía. Lo enfrentaba, y lo vencía. El Señor que me libró de ellos, me librará también de este filisteo. Saúl se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. Ve, y que el Señor esté contigo. Me ofreció su armadura, pero cuando intenté ponérmela, apenas podía moverme. No necesitaba espadas, ni escudos pesados. Mi confianza no estaba en el metal, sino en Dios. Tomé mi honda, bajé al arroyo, y recogí 5 piedras lisas. Luego, caminé hacia el campo de batalla. Cuando Goliat me vio, soltó una carcajada. ¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Se burló. Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo. Pero yo no tenía miedo. Sabía quién estaba conmigo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, le respondí, pero yo vengo contra ti
en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. El gigante rugió, y avanzó hacia mí. Corrí hacia él. Saqué una piedra, la puse en mi honda, giré mi brazo con fuerza y lancé. La piedra voló como un rayo, y se clavó en su frente. Goliat cayó de bruces al suelo. Corrí hasta él, tomé su propia espada y le corté la cabeza. En un instante, el ejército filisteo, que había estado confiado, entró en pánico, y huyó. Los soldados de Israel, al ver a su mayor enemigo caído, cobraron valentía, y los persiguieron hasta derrotarlos. Ese día, pasé de ser un simple pastor a un héroe de Israel. Pero aunque todos celebraban mi victoria, no sabía que este triunfo traería consigo una sombra peligrosa. Porque mientras la gente gritaba mi nombre, el corazón del rey Saúl se llenaba de celos. Y así, sin saberlo, mi mayor batalla estaba por comenzar. Mi amistad con Jonatán y la envidia de Saúl. La victoria sobre Goliat cambió mi vida para siempre. En un solo día, pasé de ser un simple pastor a un héroe de Israel. La gente me aclamaba, los soldados me miraban con respeto, y el rey Saúl me llevó a vivir en su palacio. Pero lo más inesperado de todo fue encontrar a un verdadero amigo en el lugar menos esperado. Ese amigo fue Jonatán, el hijo del rey Saúl. Desde el momento en que nos conocimos, hubo una conexión que no puedo explicar. Jonatán vio en mí algo más que un guerrero o un músico. Me vio como un hermano. Y yo sentí lo mismo por él. A pesar de ser el príncipe de Israel, Jonatán no me trató con superioridad ni con distancia. Al contrario, me recibió con cariño, como si hubiéramos crecido juntos. Nos entendíamos sin necesidad de palabras, compartíamos la misma fe y el mismo deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Un día, Jonatán hizo algo que jamás olvidaré. Se quitó su manto real y me lo dio. También me entregó su espada, su arco y su cinturón. Fue un acto de amor, pero también de reconocimiento. Era como si estuviera diciendo, David, yo sé que Dios te ha elegido. Yo sé que un día serás rey, y no me opongo a ello. Pero mientras mi amistad con Jonatán se fortalecía, algo oscuro crecía en el corazón de su padre. Los celos de Saúl. Todo comenzó con una simple canción. Mientras el ejército regresaba victorioso, las mujeres de Israel salieron a recibirnos con danzas y cánticos. Sus voces resonaban en las calles. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Fue solo una frase. Una rima inocente. Pero esas palabras encendieron un fuego en el corazón de Saúl. Ese día, el rey me miró de una manera diferente. Le han dado a David 10,000, y a mí solo 1,000, murmuró. Lo único que le falta ahora es el reino. Desde ese momento, Saúl me vio como una amenaza. Ya no era el joven pastor al que acogió en su corte, ni el músico que le traía paz. Ahora era su enemigo. Los días siguientes, su actitud hacia mí cambió. Sus ojos se llenaban de sospecha cada vez que me veía. La envidia lo consumía. Una tarde, mientras tocaba el arpa para él, su rabia estalló. Tomó su lanza y me la arrojó al pecho. Por la gracia de Dios, logré esquivarla. La punta de metal se clavó en la pared detrás de mí. Lo miré con incredulidad. Ese no era el mismo Saúl que una vez confió en mí. Me quedé en silencio. Pero en mi corazón, entendí algo claro, el rey quería matarme. Desde ese día, mi vida se convirtió en una lucha constante por sobrevivir. Saúl me enviaba a las batallas esperando que muriera, pero Dios estaba conmigo y siempre regresaba victorioso. Cuanto más me protegía el Señor, más se enfurecía Saúl. Su odio era tan grande que llegó a dar una orden terrible, maten a David. Pero Dios no me dejó solo. Jonatán, mi hermano del alma, arriesgó su propia vida para protegerme. David, mi padre ha decidido matarte, me advirtió una noche. Debes huir antes de que sea demasiado tarde. No quería creerlo. ¿Cómo podía mi propio rey,
el hombre al que serví fielmente, odiarme tanto? Jonathan ideó un plan. Me avisaría si todavía había esperanza para mí en el palacio o si debía escapar. Nos encontramos en el campo, lejos de los ojos de Saúl. Y cuando disparó una flecha más allá del objetivo acordado, entendí el mensaje: ya no había lugar para mí en el reino. Nos abrazamos por última vez. Ambos sabíamos que nuestras vidas tomarían caminos diferentes, pero también sabíamos algo más: nuestra amistad nunca moriría. Ve en paz, me dijo Jonathan, con lágrimas en los ojos. El Señor será testigo entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía, para siempre. Con el corazón roto, me alejé. No solo había perdido mi hogar, también había perdido a mi hermano. Y así comenzó mi vida como fugitivo, huyendo de un rey que quería matarme, sin saber cuánto tiempo más podría resistir. Pero Dios estaba conmigo. Y mientras Saúl planeaba mi caída, Dios estaba preparando mi ascenso. La muerte de Saúl y mi ascenso al trono. El dolor por la pérdida de Jonathan y mi camino hacia el reinado. Había pasado años huyendo, viviendo como un forastero en tierras extranjeras, escondiéndome en cuevas, escapando por poco de la muerte una y otra vez. Pero jamás imaginé que la noticia de mi liberación del peligro llegaría con tanto dolor. Un día, después de haber regresado a nuestra ciudad en Ziklag, un hombre llegó a nuestro campamento. Estaba cubierto de polvo, con sus ropas rasgadas en señal de duelo. Cuando se acercó, cayó de rodillas y se inclinó ante mí. Vengo del campo de batalla. Israel ha sido derrotado. El rey Saúl y su hijo Jonathan han muerto. El mundo se detuvo en ese instante. Jonathan. Mi hermano. Mi amigo más leal. Me sentí mareado, como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Era una noticia que debía significar libertad para mí, pero lo único que sentí fue un profundo vacío. ¿Cómo murió? Pregunté con voz temblorosa. El mensajero me contó que Saúl, al ver que la batalla estaba perdida y que los filisteos lo rodeaban, prefirió caer sobre su propia espada antes que ser capturado. Mi gran enemigo había muerto. El hombre que me había perseguido durante años, que había intentado matarme una y otra vez, ya no existía. Y, sin embargo, no sentí alivio. Tomé mis ropas y las rasgué en señal de luto. Lloré. Lloré por Saúl, el rey ungido de Dios. Lloré por Jonatán, el amigo al que jamás volvería a ver. Lloré porque la guerra había destruido demasiadas vidas. Compuse un canto de duelo, para que todo Israel recordara a Saúl y Jonatán no por su caída, sino por su grandeza. Como han caído los valientes. Jonatán, mi hermano, me duele por ti. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. El ascenso al trono, un reinado dividido. Después del luto, llegó el momento de enfrentar la realidad. Saúl estaba muerto, y alguien debía gobernar Israel. Me dirigí a Hebrón, y allí los hombres de Judá me ungieron como su rey. Era el primer paso, pero no era el final. Saúl tenía un hijo llamado Is-Boset, y Abner, el comandante de su ejército, lo proclamó rey sobre el resto de Israel. El país estaba dividido. Por años, hubo conflictos entre la casa de Saúl y la mía. No porque yo quisiera la guerra, sino porque aquellos que servían a Saúl no querían aceptar que Dios ya había elegido a un nuevo rey. Pero Dios peleaba mis batallas. Uno a uno, los obstáculos fueron cayendo. Abner, el general de Saúl, finalmente vino a mí y reconoció que Dios me había elegido para gobernar. Poco después, Is-Boset fue asesinado por sus propios hombres, y las tribus de Israel se reunieron en Hebrón para hacerme una declaración que cambió mi vida para siempre. Antes, cuando Saúl era rey, tú guiabas nuestras batallas. Ahora sabemos que el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás su príncipe. Y allí, en Hebrón, ante los ancianos y el pueblo, fui ungido como rey de todo Israel. Después de años de persecución.
Después de tantas lágrimas, sacrificios y pérdidas, el propósito de Dios se cumplió. Yo, David, el pastor de Belén, ahora era el pastor del pueblo de Dios. Pero si algo había aprendido en mi camino hasta el trono, era que el mayor desafío no era llegar, sino permanecer en él con justicia y fidelidad a Dios. El verdadero reto de mi vida apenas comenzaba. La conquista de Jerusalén. No atacamos la ciudad como ellos esperaban. Encontramos un punto débil. Jerusalén tenía un túnel subterráneo, un sistema de agua que llevaba hasta la ciudad. Y por ahí envié a mis mejores hombres. Subieron en secreto, abrieron las puertas, y tomamos la ciudad. Jerusalén era ahora nuestra. Desde ese día, Jerusalén dejó de ser solo una ciudad. Se convirtió en el corazón de Israel. La llamé Ciudad de David, porque allí establecería mi reinado, mi hogar, el centro de la nación. Pero todavía faltaba algo. Mi sueño no era solo hacer de Jerusalén una capital política. Quería hacerla el centro espiritual de Israel. Había un símbolo sagrado que aún no estaba en la ciudad. El Arca del Pacto. Trayendo el Arca del Pacto a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Había sido creada en tiempos de Moisés y contenía las tablas de la ley. Era el objeto más sagrado de Israel. Durante años, el arca había estado en Kiriat Jearim, olvidada, lejos de donde debía estar. Pero yo quería traerla a Jerusalén, porque si yo era el rey de Israel, entonces Dios debía ser el verdadero rey en medio de nosotros. Organizamos una gran procesión. Miles de personas se reunieron para acompañarnos. Músicos, sacerdotes, guerreros, todos estábamos listos para llevar el arca con honor. Pero en el camino, ocurrió algo que nunca olvidaré. El arca era transportada en un carro nuevo tirado por bueyes, cuando de repente uno de los bueyes tropezó y el arca estuvo a punto de caer. Un hombre llamado Uzá, sin pensar, extendió su mano para sujetarla, y en ese instante cayó muerto. El temor de Dios llenó mi corazón. Me di cuenta de que habíamos hecho algo mal. Habíamos traído el arca a nuestra manera, no a la manera de Dios. La dejé en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y durante 3 meses oré y busqué al Señor. Aprendí que, si iba a gobernar con justicia, debía hacerlo bajo la voluntad de Dios y no la mía. Cuando volví por el arca, esta vez lo hicimos bien. Los levitas la llevaron sobre sus hombros, como Dios lo había ordenado. Mientras entrábamos a Jerusalén, algo dentro de mí no pudo contenerse. Me sentí tan lleno de gozo, tan agradecido con Dios, que empecé a danzar con todas mis fuerzas. Yo, el rey de Israel, danzando sin importar lo que pensaran los demás. Mi esposa Maikel, la hija de Saúl, me vio desde una ventana y me despreció en su corazón. «¡Qué digno se vio hoy el rey de Israel!», me dijo con burla, exponiéndose como un cualquiera delante del pueblo. Pero yo le respondí con firmeza. No lo hice para los hombres, sino para el Señor. Desde ese día, Jerusalén no solo fue la capital de Israel. Fue la ciudad donde Dios puso su nombre. El arca estaba en su lugar, el pueblo estaba unido, y mi reino estaba establecido. Pero aunque todo parecía perfecto, pronto descubriría que los mayores desafíos no venían de enemigos externos, sino de los propios errores de mi corazón. Victorias militares, expansión del reino y consolidación de mi poder. Cuando Dios me llevó al trono de Israel, no solo me entregó un pueblo que gobernar, me entregó un reino que debía proteger y expandir. En aquellos días, Israel estaba rodeado de enemigos que nos habían oprimido por generaciones. Los filisteos, los moabitas, los edomitas, los amonitas, los sirios, cada uno de ellos representaba una amenaza para la estabilidad de nuestra nación. Si quería consolidar mi reino, debía pelear. Pero yo sabía algo que los reyes de otras naciones no entendían: la victoria no venía de la fuerza del ejército, sino del favor de Dios. La derrota definitiva de los filisteos. Los filisteos eran nuestros enemigos más feroces. Ellos habían dominado Israel en los tiempos de Saúl. Habían traído miedo, destrucción y opresión.
Incluso después de mi victoria sobre Goliat, seguían siendo una amenaza constante. Sabían que ahora yo era el rey, y no querían que mi reinado prosperara. No pasó mucho tiempo antes de que se reunieran en el valle de Refaim para atacarnos. Busqué la dirección de Dios. No quería moverme sin su guía. Señor, ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Dios me respondió: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Así lo hicimos. Atacamos con fuerza y los vencimos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a intentarlo. Los filisteos regresaron al mismo valle, listos para otra batalla. Esta vez, en lugar de atacar de inmediato, consulté al Señor nuevamente. Dios me dijo: No subas directamente contra ellos. Rodea el campo y ataca desde atrás, cuando escuches el sonido de marcha sobre las copas de los árboles. Esperé. Cuando el viento sopló y el sonido de guerra resonó en los árboles, supimos que Dios iba delante de nosotros. Atacamos, y los filisteos fueron completamente derrotados. Desde ese día, nunca más volvieron a ser una amenaza para Israel. Conquistando a los enemigos de Israel. Con cada batalla, nuestro reino crecía. Conquistamos a los moabitas al este, a los edomitas al sur, a los amonitas y a los arameos en el norte. Dios nos dio victoria tras victoria. David ha matado a sus 10,000, cantaba el pueblo. Pero yo sabía la verdad, no era yo, era Dios peleando por nosotros. Cada nación que vencimos nos trajo más territorio, más riquezas y más poder. Israel se convirtió en una gran nación, fuerte y respetada entre los reinos de la tierra. Dios me había levantado desde los campos de Belén hasta lo más alto del poder. Un rey en la cima, pero vulnerable al orgullo. El reino estaba consolidado. La paz estaba asegurada. Por primera vez en mi vida, no tenía que pelear. Y es aquí donde mi historia tomó un giro inesperado. El mayor peligro no vino de un enemigo externo, sino de mi propio corazón. Fue en este tiempo de comodidad y poder cuando tomé la peor decisión de mi vida. Porque mientras mis soldados peleaban en el campo de batalla, yo me quedé en Jerusalén. Y fue entonces cuando vi a Betsabé, y el pecado entró en mi corazón. Mi pecado con Betsabé hizo impacto en mi vida, el momento más oscuro de mi reinado y mi arrepentimiento. Las guerras habían cesado. Israel estaba en paz, los enemigos habían sido sometidos, y mi reino era más poderoso que nunca. Durante años, había peleado batallas sin descanso. Pero esta vez, me quedé en Jerusalén. Quizás fue el orgullo. Tal vez la comodidad de la victoria. Tal vez fue el engaño silencioso del poder, que me hizo creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Pero esa noche, todo cambió. Salí a caminar por la azotea de mi palacio. Desde allí podía ver toda Jerusalén. Y entonces la vi. Una mujer bañándose. Hermosa. Tan hermosa que no pude apartar la mirada. Pregunté quién era. Me dijeron que se llamaba Betsabé, la esposa de Urías, uno de mis valientes guerreros que en ese momento estaba en el campo de batalla peleando por mí. Yo sabía que estaba mal. Pero en lugar de apartarme, en lugar de recordar la ley de Dios, dejé que el deseo gobernara mi corazón. Mandé a traerla. Y esa noche, tomé lo que no me pertenecía. Un pecado que no podía ocultarse. Días después, me enviaron un mensaje que heló mi sangre. Estoy embarazada. Pánico. Si alguien se enteraba, mi reputación, mi reinado, todo lo que había construido, podía derrumbarse. Debía encubrirlo. Mandé llamar a Urías del campo de batalla. Le di comida, vino, y le dije que fuera a casa a descansar. Pero él se negó. No puedo disfrutar en casa cuando el ejército de Israel aún está en batalla, me dijo. Era más honorable que yo. Mi plan había fallado. Entonces tomé una decisión aún más oscura. Mandé una carta a Joab, mi comandante.
Pon a Urías en el frente de la batalla y retírense de él para que muera. Joab obedeció. Urías cayó en combate. Y yo creí que mi pecado estaba enterrado. Pero Dios lo había visto todo. El juicio de Dios. Pasado el luto, tomé a Betsabé como mi esposa. Pensé que todo estaba bajo control. Hasta que un día, el profeta Natán vino a verme. Tengo una historia para ti, mi rey, me dijo. Dímela, respondí. Había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y tenía muchas ovejas y ganado. El otro solo. Tenía una corderita, a la que amaba como a una hija. Pero un día, el hombre rico tomó la única corderita del pobre y la sacrificó para su propio beneficio. Me llené de ira. Ese hombre merece morir. Debe pagar 4 veces lo que hizo. Entonces Natán me miró fijamente, y sus palabras cayeron sobre mí como una espada. Tú eres ese hombre. Todo mi cuerpo se estremeció. Dios te dio todo, te levantó de ser un pastor y te hizo rey. Te dio victoria sobre tus enemigos. ¿Por qué, entonces, menospreciaste su palabra y tomaste la esposa de Urías? No tuve excusas. No tuve justificaciones. Solo tuve la amarga certeza de mi propia maldad. Caí de rodillas. He pecado contra el Señor. Natán me miró con compasión y juicio a la vez. El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero luego añadió. Sin embargo, las consecuencias vendrán. Y vinieron. Las consecuencias de mi pecado. El hijo que tuve con Betsabé enfermó gravemente. Ayuné, oré, me postré en el suelo día y noche, rogando por su vida. Pero al 7º día, murió. Cuando me dieron la noticia, me levanté, me lavé el rostro y fui a la casa del Señor a adorar. Mis siervos estaban confundidos. Cuando el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas. ¿Por qué ahora que ha muerto, te levantas y comes? Los miré con tristeza y les respondí. Mientras vivía, pensé que Dios tendría misericordia. Pero ahora que ha muerto, no puedo traerlo de vuelta. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Fue un golpe devastador. El pecado siempre tiene un precio. Pero en medio del dolor, Dios me mostró su gracia. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo un hijo al que llamé Salomón. Dios lo amó y lo bendijo. El hijo de mi pecado había muerto, pero el hijo de mi restauración traería paz a Israel. Un corazón arrepentido. Aprendí una lección que nunca olvidaré. El poder, la victoria, la riqueza, la fama, nada de eso vale la pena si mi corazón está lejos de Dios. Escribí un salmo, un clamor de arrepentimiento que aún resuena en mi alma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Salmo 51. Desde entonces, supe que un rey puede caer, pero lo que realmente importa es cómo se levanta. Y aunque Dios me perdonó, las consecuencias de mis errores marcarían el resto de mi reinado. El exilio y la pérdida de Absalón, mi dolor como padre y la lucha por recuperar mi reino. Nada duele más que la traición de un hijo. Pude soportar las amenazas de Saúl, las guerras contra los filisteos, las rebeliones de mis enemigos, pero nunca imaginé que mi mayor dolor vendría de mi propia sangre. Mi hijo Absalón, aquel a quien amé, aquel que tenía el porte y la belleza de un rey, se levantó contra mí. Y yo, el ungido de Dios, el conquistador de naciones, tuve que huir de mi propio reino. La rebelión de Absalón. El problema no comenzó con Absalón. Comenzó conmigo. Todo inició el día en que uno de mis hijos, Amnón, cometió una terrible injusticia contra su hermana Tamar. Pero yo no hice nada. Mi silencio fue veneno en la sangre de Absalón. Esperó 2 años,
y luego mató a su hermano para vengar a Tamar. Después huyó y estuvo lejos por 3 años. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, pasaron 2 años más antes de que lo viera. Quizás en ese momento ya era demasiado tarde. Absalón me había dejado de ver como padre, y comenzó a verse a sí mismo como rey. El golpe de Estado. Durante años, Absalón robó el corazón del pueblo. Se paraba a las puertas de Jerusalén, escuchaba las quejas de la gente y les decía lo que querían oír. Si yo fuera el juez de Israel, haría justicia para todos. Poco a poco, ganó influencia y poder. Y cuando estuvo listo, hizo su movimiento. Se proclamó rey en Hebrón y reunió un gran ejército. Uno por uno, mis propios hombres comenzaron a unirse a él. Cuando recibí la noticia, supe que no podía quedarme. Huyamos, porque si Absalón entra en Jerusalén, destruirá la ciudad. Y así, el rey de Israel salió de su propia casa, con la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. El exilio y la traición de mis propios hombres. El camino del exilio fue amargo. Uno de mis antiguos servidores, Simei, me maldecía mientras huía. Asesino. Dios te está castigando por lo que hiciste a la casa de Saúl. Mis hombres quisieron matarlo, pero los detuve. Si Dios lo ha permitido, que me maldiga. Tal vez el Señor verá mi aflicción y tendrá misericordia de mí. Aún en mi dolor, sabía que Dios estaba en control. Pero la traición no terminó ahí. Aitofel, mi consejero más sabio, se pasó al lado de Absalón. Era un hombre con tal inteligencia que cuando hablaba, era como si Dios mismo estuviera dando consejo. Si él guiaba a Absalón, mi destino estaba sellado. Pero en secreto, Dios seguía obrando por mí. Otro consejero, Usai, permaneció leal a mí. Engañó a Absalón, diciéndole que esperara antes de atacarme. Ese retraso le costó la victoria. La batalla final y la muerte de Absalón. Me refugié en Magenum, y allí reuní mi ejército. Sabía que llegaría el día en que tendría que enfrentar a mi propio hijo en el campo de batalla. Pero antes de que mis soldados partieran, les di una orden. Por favor, cuiden al joven Absalón por amor a mí. No le hagan daño. Los ejércitos chocaron en el bosque de Efraín. La batalla fue feroz, pero Dios estaba de nuestro lado. Absalón, montando su caballo, trató de escapar. Pero su hermosa cabellera, aquella por la que todos lo admiraban, se convirtió en su trampa. Se enredó en las ramas de un gran árbol, y quedó colgando sin poder moverse. Joab, mi general, no tuvo piedad. Desobedeció mi orden y clavó 3 dardos en el corazón de mi hijo. Cuando me dieron la noticia, mi corazón se rompió. Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. Quien me diera haber muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Grité hasta que mis fuerzas se agotaron. Había ganado la guerra. Pero había perdido a mi hijo. La restauración del reino, pero no del corazón. Regresé a Jerusalén como rey. El pueblo celebraba mi victoria, pero mi corazón estaba en duelo. Incluso después de todo lo que Absalón hizo, seguía siendo mi hijo. Aprendí una dura lección: puedes vencer ejércitos, pero si pierdes tu familia, la victoria sabe amarga. Dios restauró mi reinado. Pero la herida de Absalón nunca sanó del todo. Mi pecado con Betsabé había traído la espada a mi casa. Mis errores como padre me costaron demasiado. Y aunque Dios nunca me abandonó, desde ese día, mi reino y mi familia nunca volvieron a ser. El final de mi reinado, mi vejez, los conflictos de sucesión y el nombramiento de Salomón. El peso de los años se había vuelto insoportable. Mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, mis pasos eran lentos y mi espíritu estaba cansado. Había vivido una vida llena de victorias y derrotas, de glorias y errores, de amor y pérdidas. Había sido un humilde pastor, un fugitivo, un guerrero, un rey, y, sobre todo, un siervo de Dios. Pero ahora, en mi vejez, enfrentaba la última batalla: ¿quién reinaría después de mí?
Los conflictos por el trono. Dios ya había hablado. Salomón era el elegido. Pero no todos estaban de acuerdo. Uno de mis hijos, Adonías, creyó que el trono le pertenecía. Era apuesto y ambicioso, y en mi debilidad, yo nunca lo discipliné como debía. Se proclamó rey sin mi permiso, reunió seguidores y celebró un banquete como si ya tuviera la corona. Si no actuaba rápido, Israel caería en guerra civil. Fue entonces cuando Betsabé, la madre de Salomón, vino a verme. Mi señor, ¿no juraste que Salomón sería rey después de ti? Pero ahora Adonías se ha proclamado rey sin que tú lo sepas. También el profeta Natán se presentó ante mí. Mi rey, si no haces algo, Betsabé y Salomón serán ejecutados cuando Adonías tome el trono. A pesar de mi debilidad, me incorporé en mi cama y pronuncié mis últimas órdenes como rey. Hoy mismo, Salomón será ungido como rey de Israel. Ordené que montaran a Salomón en mi propia mula, lo llevé al Gión y allí, ante todo el pueblo, el sumo sacerdote lo ungió como rey. Cuando Adonías y sus seguidores oyeron los gritos de júbilo en Jerusalén, supieron que su plan había fracasado. Adonías corrió al altar, agarrándose de los cuernos del sacrificio, rogando por su vida. Salomón, con su sabiduría, le perdonó, pero no olvidó su traición. Mis últimos consejos a Salomón. En mis últimos días, llamé a mi hijo Salomón para darle mis últimas palabras. Lo miré con amor y con la firmeza de un padre que sabe que su hijo está a punto de enfrentar un destino más grande que él mismo. Hijo mío, sé fuerte y sé hombre. Sigue los caminos del Señor, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque no es la espada lo que sostiene un reino. Es la obediencia a Dios. Luego le hablé de sus enemigos, de aquellos que habían traicionado a nuestra familia. Le advertí sobre Adonías, Joab y Simei. La paz de Israel dependía de su sabiduría para gobernar. Sabía que estaba dejando mi reino en buenas manos. Dios estaba con él, y su reinado traería una gloria que yo nunca vi. Mis últimos días y mi muerte. Mi tiempo llegó. Después de 40 años de reinado, cerré los ojos por última vez. Mi alma se entregó a Dios, y mi cuerpo fue enterrado en la ciudad de David, entre los reyes de Israel. No fui un rey perfecto. Fui un hombre con fallas, con errores, con pecados que dejaron cicatrices en mi familia y en mi nación. Pero Dios nunca me abandonó. Hasta el último momento, su misericordia estuvo sobre mí. Mi legado. Dejé algo más que un trono. Dejé un testimonio de que Dios no elige a los perfectos, sino a los que tienen un corazón dispuesto a cambiar. Dejé salmos que generaciones enteras cantarían en adoración a Dios. Dejé la promesa de un descendiente, un rey que sería mayor que yo, cuyo reino jamás tendría fin. Un día, de mi linaje nacería el Mesías, el verdadero rey de Israel. Y así, terminó mi historia en la tierra, pero mi legado viviría para siempre. Mis últimas palabras y consejos a Salomón: cómo preparé a mi hijo para ser rey. El peso de los años me oprimía. Cada día me costaba más levantarme de mi lecho, y mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Sabía que mi tiempo estaba llegando a su fin. Había gobernado Israel durante 40 años, pero mi mayor preocupación no era mi legado ni mi nombre. Era el futuro de mi pueblo. Por eso, antes de partir, llamé a mi hijo Salomón a mi lado. Debía prepararlo para el destino que le esperaba. Un padre aconsejando a su hijo. Cuando Salomón se acercó, vi en él al niño que había criado, pero también vi al hombre que debía guiar a Israel. Lo miré con firmeza y le hablé con la voz de un rey, pero sobre todo, con el corazón de un padre. Hijo mío, ya sabes que mi tiempo ha terminado. Ahora tú serás rey en mi lugar. Salomón me miró en silencio, con respeto, y con temor. Sabía que el trono de Israel no era un regalo, era un peso. Por eso, le di la enseñanza más importante que podría dejarle. Sé fuerte y sé un hombre valiente. Pero más que eso, obedece a Dios en todo. Porque la verdadera grandeza no está en la espada, ni en el poder,
ni en las riquezas. Está en caminar en los caminos del Señor. Si sigues sus mandamientos, si guardas su ley con todo tu corazón, Él hará prosperar tu reino y cumplirá la promesa que hizo a nuestra casa. Las advertencias sobre sus enemigos. Pero ser rey no era solo una cuestión de fe. También era una cuestión de sabiduría. Por eso, con voz más baja, le advertí sobre los enemigos que aún estaban en las sombras, esperando el momento para traicionarlo. Hay hombres en este reino que aún representan un peligro. Le hablé de Joab, mi antiguo general. Un hombre valiente, sí, pero con las manos manchadas de sangre inocente. Había asesinado a Abner y a Amasa a traición, y en mi vejez, no lo castigué. No dejes que Joab muera en paz. También le advertí sobre Simei, el hombre que me maldijo cuando huía de Absalón. Lo había perdonado, sí, pero su lealtad era dudosa. No lo mates sin razón, pero no confíes en él. Y finalmente, le hablé de su propio hermano, Adonías. Aunque le perdonó la vida después de su intento de usurpar el trono, sabía que su ambición aún ardía en su corazón. Salomón debía ser justo, pero también debía ser sabio. El encargo del templo. Pero había algo más. Algo que yo no pude cumplir. Desde joven, había soñado con construir una casa para Dios. Un templo donde su presencia habitara para siempre. Pero él me dijo: tú has derramado demasiada sangre en la guerra. No serás tú quien me construya una casa, sino tu hijo después de ti. Ese hijo era Salomón. El Señor te ha elegido para edificar su templo. No tengas miedo, ni te desalientes. Él estará contigo hasta que termines la obra. Y para asegurarme de que pudiera hacerlo, reuní los mejores materiales: oro, plata, madera de cedro, bronce y piedras preciosas. Le entregué los planos del templo, diseñados bajo la guía del Espíritu de Dios. Construye su casa con excelencia, porque su gloria llenará ese lugar. El momento de partir. Mis fuerzas se apagaban. Había dicho todo lo que debía decir, había advertido todo lo que debía advertir. Miré a Salomón una última vez. No sabía qué clase de rey sería, pero sabía que Dios estaba con él. Y con esa certeza, cerré los ojos por última vez. Mi misión en la tierra había terminado. El legado que dejé. Fui pastor, fui guerrero, fui rey, pero sobre todo, fui un hombre que amó a Dios, aun en mis errores, aun en mis caídas. Ahora el destino de Israel estaba en manos de mi hijo. Salomón reinaría con más esplendor que yo. Construiría el templo y traería paz a la nación. Pero la verdadera prueba no sería su sabiduría. Sería su corazón. Porque al final, lo único que sostiene un trono no es la riqueza, ni la inteligencia, ni el poder. Es la obediencia a Dios. Mi legado, y mi relación con Dios. Reflexión sobre mi vida, mis errores y la misericordia de Dios. Cuando miro atrás, veo la historia de un niño pastor convertido en rey. Un niño que solo tenía una onda y su fe, y terminó liderando un reino. Pero también veo la historia de un hombre que cayó muchas veces, y que cada vez fue levantado por la misericordia de Dios. Yo no fui el más fuerte. No fui el más sabio. No fui el más justo. Pero Dios me escogió no por mi perfección, sino por mi corazón. Porque más allá de mis victorias y derrotas, de mis errores y arrepentimientos, fui un hombre que amó a Dios con todo su ser. Mi vida en las manos de Dios. Desde el día en que Samuel me ungió con aceite en la casa de mi padre, supe que mi vida no me pertenecía. Dios tenía un propósito para mí. Me llevó de los campos de Belén a los palacios de Israel. Me protegió cuando Saúl me persiguió. Me fortaleció cuando enfrenté gigantes. Cuando pequé, su justicia me alcanzó. Pero cuando me arrepentí, su gracia me restauró. Dios nunca me abandonó, aunque yo no siempre fui fiel. Mis mayores errores, y su misericordia. No quiero ser recordado solo por mis victorias. También quiero ser recordado por las veces que caí,
y como Dios tuvo compasión de mí. Fallé como rey cuando tomé a Betsabé y derramé sangre inocente. Fallé como padre cuando permití que la traición y la violencia crecieran en mi familia. Perdí a mis hijos por mis propias debilidades. Vi a Absalón levantarse contra mí, vi mi hogar dividido, vi la muerte rondar mi casa. Mi corazón estuvo roto, mi alma estuvo abatida, pero aún en mis noches más oscuras, Dios no apartó su amor de mí. Cuando clamé a Él, me escuchó. Cuando reconocí mis pecados, me perdonó. Porque su misericordia es más grande que mi pecado. El legado que dejo. No sé cómo la historia me recordará. Tal vez algunos hablarán de mis hazañas en batalla. Otros recordarán mis errores. Pero lo único que realmente importa es esto, que fui un hombre conforme al corazón de Dios. No por ser perfecto, sino porque nunca dejé de buscarlo. Escribí salmos para alabarlo, lloré en su presencia, confié en él en cada guerra, en cada persecución, en cada momento de angustia. Si algo dejo a Israel, no es solo un reino. Es un testimonio de que Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. La promesa que vendrá. Antes de morir, Dios me hizo una promesa. Un rey nacería de mi linaje, uno cuyo reino jamás tendría fin. Un día, de mis descendientes vendría el ungido, el Mesías. Él no solo reinaría sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Él sería el verdadero rey, el Salvador del mundo. Mi reinado llegará a su fin, mi nombre se desvanecerá con el tiempo. Pero su reino será eterno. La última canción de David. Y así, en mis últimos días, solo tengo una última canción en mi corazón. Libro abierto, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi refugio, en él confío. Me libró del abismo, me sostuvo con su amor. Y me dio una corona que no merecía. Salmo 18. Esa es mi historia. No la historia de un gran rey, sino de un gran Dios. El Dios que me llamó cuando era un simple pastor. El Dios que me sostuvo cuando fui un fugitivo. El Dios que me coronó cuando fui un guerrero. El Dios que me perdonó cuando fui un pecador. El Dios que nunca me abandonó. Y ahora, me voy en paz, porque sé que mi historia no termina aquí. Mi alma vivirá en su presencia, y mi legado, vivirá para siempre.